¿Cómo lo recibimos a Zamora, eh? Don Luis, ¿cómo le va? Bienvenido. Bueno, gracias, muchas gracias, buen día. Bueno, está saliendo por Del Plata, pero también ahora en directo por Facebook, vení cuando quieras, /Leonardo Greco. Y hoy me decía en el comienzo, porque a veces a uno le pasa esto y permanentemente le debe pasar a Zamora. Comienzo por el barrio, pero el barrio está en una ciudad, y la ciudad está en un país, y el país está en un continente, el continente está en el mundo. Y digo, uno de los dueños del mundo, los 7-8 es Rothschild, interviene mucho más que nosotros en la vida diaria. Entonces, ¿cómo se puede encarar a veces lo pequeñito, lo regional, lo pueblerino, lo de la ciudad de Buenos Aires, que también has representado tantas veces y la gente te elige para eso, teniendo un mundo que gobierna y dicta políticas y a veces deja hacer un poquito, pero por el otro lado no, los hilos del mundo, los hilos, ya te digo, de los Rockefeller, de los Rothschild, de los Slim, 7-8 personas que manejan todo esto. ¿Se puede así todo? Sí, claro. Me acuerdo siempre que empezamos las campañas electorales en la ciudad, pero lo repetimos todo el año fuera de campañas electorales. Nos dicen, bueno, si es candidato a jefe de gobierno, por ejemplo, y uno habla de los problemas nacionales y habla de los problemas del mundo, y dice, pero no tendría que hablar de los problemas es que los problemas de la ciudad. No veo una ciudad sin desigualdad en un mundo desigual o en un país desigual, es imposible, o con concentración de la riqueza en el país y con resueltos los problemas en la capital federal o en la ciudad de Córdoba, en donde sea. Así que incluso está equivocándonos a veces, diciendo, bueno, no nos vamos a estar preocupando del semáforo de la esquina porque tenemos que preocuparnos que del país se van 30.000 millones de dólares en 2 años, como en los últimos 2 años de la Argentina. Bueno, pero no, ¿cómo no se va a ocupar el semáforo? Y si el semáforo también tiene su importancia. Bueno, quiero decir, no para un semáforo para la escuela por ahí salva la vida de un pibe. Claro. Pero y si no hay ciudades felices en un país infeliz, o países felices en un mundo infeliz y desigual. Así que hay que discutir los problemas de fondo, sí, las transformaciones de fondo. Y a veces eso es menos, menos receptivo para lograr un voto en el momento, pero es lo que uno siembra para pelear por esas transformaciones de fondo que no se logran con un voto en el momento. El mayordomo de Serrat de recién le dice al señor que Carlos Marx está bien muerto y enterrado. ¿Es así? Bueno, ¿O todavía es una herramienta? Marx murió hace muchos años. Sí. Eso está constatado. 1883. Está enterrado en Londres. Pero no, porque justamente en los últimos años, a partir de la crisis, salió a la superficie la crisis del capitalismo en 2008, la caída de Lehman Brothers, y el mundo no sale, y apostó a China, y apostó a Europa, y apostó a Estados Unidos, no sale, y sigue sin salir. La crisis económica continúa, no hay ningún país ni continente que haga de locomotora. Han salvado a los bancos a cambio de hacer retroceder a los pueblos en sus condiciones de vida. Y eso ha puesto, pero no porque somos socialistas y hemos reivindicado siempre el método de interpretación de Marx y del marxismo como una guía para la acción, no como un dogma a seguir a rajatabla, pero sí como una guía fundamental para la acción. La ha puesto para la mayoría la ha puesto en el debate público de nuevo. El propio libro de Piketty sobre la desigualdad especialmente toma, y es uno de los libros más vendidos en el mundo, toma nuevamente y reivindica todos los análisis anticipatorios que hizo Marx del funcionamiento del capitalismo. Bueno, Luis, ¿a vos no te parece que hay como una visualización del mundo que nos imponen los medios hegemónicos de esta cadena internacional de medios, donde hablan de la crisis de Lehman Brothers del 2008, que obviamente fue una crisis, como vos bien decís, salvaron los bancos, que es la pugna entre el unipolarismo, el multipolarismo y el tema de la financiarización a nivel mundial, que está ocultando el drama que a partir de esa misma crisis en el mundo se vienen produciendo 25.000 muertes por día de hambre.
lo cual es una catástrofe humanitaria a la cual nadie le presta atención. No, claro que precisamente se priorizó, los estados, en eso Alemania, Estados Unidos fueron punta, pero los estados capitalistas más poderosos salieron al rescate de los bancos siguen, no se salvaron por su propio funcionamiento, sino fueron rescatados con dinero de los pueblos, y eso justamente tiene su repercusión en esos 25.000 muertes de hambre. Si hay algo que le da vigencia al socialismo, es que 200 años después de existencia del capitalismo, los 6 más ricos tienen un ingreso anual, más ricos del mundo, tienen un ingreso anual igual al que tienen los 3.500 millones más pobres del planeta. Es decir, la mitad del planeta tiene un ingreso anual al que tienen los 6 más ricos. Pero esto no fue siempre así. Hace unos años eran 200 los más ricos que ganaban igual que la mitad del planeta. Cada vez se concentra más. Sí, sí. Y los 3.500 no es que ganan cada vez más, no. En la medida que se concentra más la riqueza por un lado. Bueno, son expresiones brutales. Si uno le agrega eso, que el mundo está cruzado por guerras, que tiene inversiones en armas nucleares que nunca va a usar, estamos rodeados de armas nucleares, algunas conocidas y otras no, pero son miles y miles y miles de dinero, recursos producidos por el esfuerzo de los pueblos que van destinados a armamentos, que se prueban en guerras, hoy están experimentando en la búsqueda del Ara, lo toco al pasar porque tiene un montón de abordajes. Sí, el submarino. Pero son experimentos que hacen. Rusia manda sus aviones, Estados Unidos manda sus buques. Están experimentando para su propio desarrollo armamentista. Es decir, no es solidaridad desde ya que en esos 44 a los norteamericanos, a los rusos o a cualquiera de las flotas, a los ingleses menos, les importa nada. Pero están ejercitando en vivo, con un hecho concreto, lo que hacen normalmente en un laboratorio. ¿Qué te originó en los últimos 15 años de Patria Grande, del pensamiento americano, criollo, profundo, que de alguna manera reivindica a Abelardo Ramos, reivindica a Mariátegui, a Vasconcellos, a Matías? Es decir, hay como una reivindicación de una construcción ideológica, filosófica, que tenga que ver con ubicar al hombre como centralidad de la Pachamama frente a lo que son las teorías exclusivamente economicistas. Yo creo que quedó en algo superficial. Uno puede discutir o no a esos autores, ideólogos, algunos militantes. El tema es si en aras de eso se llevó adelante cambios profundos, y cambios profundos no hubo. Nos encontramos con el mismo continente, el mismo país que 20 años atrás en cuanto a la estructura productiva y al sistema institucional. Uno se encuentra con los 3 poderes del Estado, se encuentra con las estructuras económicas extranjerizadas, las estructuras económicas concentradas. Desde el punto de vista de la concentración, más concentrada. Lo de Venezuela es dramático. Es dramático lo de Venezuela. Porque Venezuela, que fue, el discurso fue el que llegó a mencionar la palabra socialismo con nombre y apellido, y entonces fue el que fue más allá en su presentación pública como los objetivos que aspiraba. Y es dramático que después de años se encuentre con el mismo país petróleo dependiente y un pueblo viviendo una situación angustiosa. Después los autores que se pueden mencionar, los ídolos que se pueden enarbolar, los nombres, las palabras, uno veía con atracción una que se mencionara el socialismo siglo XXI, que se hablara de avance, que hay que avanzar hacia el socialismo, pero obviamente que el enemigo, ¿no? Sí, pero bueno, eso lo conocemos todos, ¿no? Sí, entonces, digo para ubicar el análisis. No, yo estoy de acuerdo, pero bueno, cuando uno habla contra las corporaciones, pues está diciendo las corporaciones son las responsables, se supone que no las minimiza. El imperialismo también. Ni las subestima, también, ¿no? Por supuesto, por supuesto, es decir, lo sabemos en carne propia. Y ahora,
lo peor que puede pasar es que cuando uno provoca con el discurso y no acciona con la práctica cotidiana. Porque entonces, claro, está creando todas las condiciones para ser un blanco de parte de aquellos, y al mismo, pero no lleva adelante acciones concretas para defenderse frente a esas represalias que vienen seguro. Porque evidentemente si uno habla de socialismo no van a venir todos los... No está hablando de la ley de medios acá. No, bueno, pero es que es una situación, muchas veces discutimos en los 10 años anteriores con miles y miles y miles que se acercaron a la política detrás de la bandera que levantó el gobierno anterior, y discutimos a partir de esas banderas, porque a partir nosotros no íbamos a N a discutir, claro, no íbamos a plantear nuestra oposición desde el punto de vista de las banderas que se enarbolaban y que tenían que tener una instrumentación concreta, porque si no íbamos creando el camino para que viniera los Macri de nuevo. Era ir sembrando el camino para que los Macri, tocó Macri, podía haber sido uno de estos. Entonces, bueno, en fin, cuando uno se encuentra que... Sí, perdón. Sí, no, quería ahondar yo creo que la problemática del extractivismo, ¿no? De los países, de los gobiernos populares. Yo milité muchos años en el Partido Verde en Europa y siempre se veía con lejanía los gobiernos populares también en América Latina, justamente por su carácter extractivista, y mismo el proyecto de Yasuni en Ecuador, que muchos creíamos que era bueno, el camino se terminó cayendo y ni siquiera Correa lo pudo mantener, ¿no? A mí me preocupa en esto de, bueno, nosotros como militantes del campo nacional y popular estamos en esta idea de construir la unidad contra el macrismo, contra los gobiernos actuales en América Latina como el de Temer, etcétera. ¿Cómo vamos construyendo esa base al mismo tiempo? Yo no creo que por construir la unidad debemos dejar algunos debates de lado, pero ¿cómo hacemos para que no se nos vayan perdiendo los votos, las opciones, o que nos perdamos tampoco en una discusión exclusivamente extractivista y al mismo tiempo construir la unidad, ¿no? ¿Cuál es el trade-off, ¿no? Entre construir la unidad y, no sé, es polémico quizás lo que voy a decir, pero digamos, yo nunca estoy a favor del proyecto de Vaca Muerta, Fui funcionaria nacional del gobierno de Cristina, nunca estoy a favor, creo que es un error. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para industrializar el país, generar valor agregado, generar trabajo argentino, situar a América Latina en el mundo no solamente como una cuna de recursos naturales, y al mismo tiempo construir la unidad para que no nos fragmenten estos debates? Bueno, sí, bueno, es un desafío. Hay que partir de que es un Nosotros desafío. nos vamos a comer y él sigue respondiendo. No, es que lo que quiero decir es que no hay caminos. No quise ser tan abarcativa, perdón. Bueno, sí, pues no, pero hay muchas de las cosas que señalaste, hay dos cosas que pero sin pensar que haya caminos ya como, que nos den el mapa para cómo enfrentar, son desafíos, hay que construir caminos para plantear con los desafíos planteados. Yo creo que pero uno parte por rechazar todas las políticas extractivistas. El asalto a los bienes comunes que hubo en los últimos, desde el 96, 95, del menemismo, que empieza con la mega minería y también con la siembra directa de la soja, etcétera, con Solá de ministro de Agricultura, o secretario, no recuerdo qué era de Agricultura, y después, bueno, continúa imparables. En los últimos 10 años la soja se llegó al 70% del área cultivable. Bueno, y también todo el asalto a los metales metalíferos de la cordillera, ¿no? Bueno, toda la megaminería. Ahí nosotros participamos mucho, y bueno, fue una de las razones por las que enfrentamos al gobierno anterior, porque la enfrentamos junto a la comunidad de Esquel, de Andalgalá, de Famatina, de Chilecito, de Tinogasta, toda se crearon asambleas para enfrentar. Había dos temas. Uno es el debate del extractivismo, el otro es quién decide. Cuando las localidades se oponen a que le pongan una megaminera, como Cacha, el Veladero, ¿no? Paco Alama. Sí, en San Juan, mucho. Sí, por eso en San Juan claro. Fue, y hubo mucha resistencia y mucha oposición, y sigue habiéndola, ¿no? Que tiene que ver con que decir, bueno, primero, ese debate de país, del extractivismo, de los bienes comunes, de los recursos naturales, lo llamamos tradicionalmente, lo decide un gobernante.
Un gobernante decide, bueno, la política así porque al país le hace bien. Es decir, es ese líder, ese caudillo paternalista que dice, yo sé lo que ustedes no saben, yo sé lo que le va a hacer bien al pueblo. O dice, hay que discutir esto y lo decidimos. Tienen que haber mecanismos por los cuales los pueblos decidan. Y desde ya, las localidades, porque los pueblos todos tenemos derecho a decidir como país lo que pasa en todo el territorio. Y sobre todo si tiene que ver con proyectos de país. Pero las localidades donde le van a poner, en Vaca Muerta, donde le van a poner el fracking, donde le van a poner... Sí, el problema ahí generalmente es que tenés el efecto, por ejemplo, de la generación de trabajo de esas localidades y la protección del medio ambiente. También tenés estas tensiones. Bueno, sí, claro, por supuesto. Por ejemplo, en Mendoza, la megaminería se logró prohibir en toda la provincia, porque ahí tuvo muy fuerte presión las bodegueras, que eran grandes, y las bodegas, por supuesto, claro. Cuando le empezó a llegar desde Francia, que le decían... Dicen que el vino ese se fabrica en un río donde cerca hay una megaminera que tira toda la basura. Claro, cianuro. Y claro, entonces dijeron cianuro, ¿no? Entonces, claro, hubo, no solamente que hubo asambleas y el pueblo, sino que hubo sectores de poder importantes que, bueno, ahora, voy al tema del tema de la consulta y la decisión de quién decide. No puede ser una élite. Ese es el mecanismo, Caballo decía... Los pueblos del mundo ya no tienen posibilidad ninguna de acceder al conocimiento, a la tecnología, todos los avances técnicos del capitalismo han sido tan que los ha alejado. Los pueblos ya no pueden decidir las cosas. Lo único que tienen que decidir es quién de la élite ponen en el gobierno para que decida por ellos. Bueno, es un pensamiento tan elitista y tan antidemocrático que la mayoría de los pueblos no podemos saber si el oro vale más que la vida. Es algo tan elemental eso. Claro. No necesitamos saber nada. Está avalado eso por una mochila de plomo que tenemos, que es la Constitución de 1994. Bueno, claro. Una constitución absolutamente liberal que provincializó los recursos, diseminó los servicios, y hoy un chico nacido en Pirané, Formosa, tiene 5 años menos de expectativa de vida que un chico nacido en Capital Federal. Entonces, todas estas cuestiones se dirimen en tantos campos que no se dirimen en ninguno, y ahí es donde entra el tema de el criterio del lucro y la privatización como eje fundamental de la construcción del modelo. Eso, cuando se discutió, yo estaba en el Congreso en los 90, cuando todas las privatizaciones, y bueno, cuando la discusión de la provincialización, que después se incorporó a la Constitución, pero que empezó por la discusión de cuando, uno de los crímenes del menemismo para mí fue el IPF, ¿no? Porque eso era una conquista que tiene que ver un poco también con la otra respuesta yo partiría para desarrollar la Argentina. Nosotros no necesitamos que vengan, necesitamos que no nos saquen. Claro. Los países como los nuestros, que son 100 en el mundo, no es solo Argentina, pero Argentina por sus bienes, nosotros tenemos 400.000 millones de dólares, quiero decir una frase, no la tenemos nosotros, 400.000 millones de dólares en el exterior fugados, ¿no? Entre 250.000 y 400.000, porque las cifras no es fácil saber, en paraíso fiscal, en Estados Unidos, en Suiza, etcétera. ¿Eso qué significa? Que el pueblo argentino produjo 400.000 millones de dólares. ¿Qué proyecto de inversión de Macri hoy tiene para los próximos 20 años una suma equivalente a 400.000 millones de dólares? Te voy a decir algo, cuando Macri sale al exterior o sus ministros salen al exterior, se juntan con los empresarios, me han comentado en Madrid concretamente, y ellos le dicen, la Argentina es un país de oportunidades, ¿por qué no vienen a invertir? ¿Qué le dicen los empresarios? ¿Y por qué no ponen la suya primero, así nosotros no seguimos? Sí, igual de los 400.000 millones hay una parte que son los ministros, todos los ministros nuestros tienen sus bienes en el exterior en millones de dólares. Bueno, Luis, acá viene la pregunta y ahora me vengo a lo regional. A ver, esto se supo, no es un secreto. Que Macri tenía plata afuera, Panama Papers, todo esto se supo y ganó Carrió. Y sigue la gente votando a Macri. Todavía hay un porcentaje de la gente que le da la mayoría suficiente como para sentirse vencedor. ¿Esto qué pasa? Bueno, ¿Hay alguna droga en el agua corriente? Delfina. Sí. Yo creo que lo de unidad para enfrentar al macrismo, igual voy a hablar del voto a Carrió, no es que lo quiero eludir. No, un titulito porque nos vamos ahora a las noticias, bueno, pero un titulito. Digo una cosa, hoy, no en las elecciones, hoy hay que juntar toda la unidad posible para parar el plan de gobierno de ¿Cómo me gustaría contar con Zamora en la unidad? ¿Sabes cómo te quiero? Pero esto es fuera de toda discusión. Hoy hay que parar la reforma laboral.
¿Quién está en contra del reforma laboral? Vamos. Sí. Todo el que esté en contra de las políticas de ajuste, hay que derrotar las políticas del gobierno. Esta es la prioridad número uno. Uno después es parte de una organización política que acompaña con un proyecto alternativo y que muchas veces ayuda también a juntar fuerza. Porque cuando no se tiene alternativa, y bueno, cuando uno ve un camino, después si derrotamos a este, que ayuda. Pero la discusión, cada uno tendrá el suyo. Ahí no puede entorpecer la unidad para... El 28, creo que el miércoles está convocada una marcha... 29. Que toca miércoles. Sí, miércoles, sí. Bueno, de sectores de la CGT, la CTA, etc. Hay que estar, hay que empujar con todo lo que se pueda. Tenemos profundas diferencias, pero hoy cuando uno dice lo prioritario es unir fuerzas para parar este ataque... Cuando uno tiene un jubilado delante, no puede decir, ¿sabe que no me junto con ese para defender el haber porque con este tengo no sé qué diferencia? Otra cosa son las elecciones, las discusiones, ahí se discuten proyectos de país, ahí se discuten programas, no se discute, vamos todos juntos al Congreso de mañana. ¿No? El enemigo identifica. Claro, bueno, pero no creo que muy claro, es un ataque al pueblo argentino. Estamos con Luis Zamora, ustedes lo están escuchando y los que lo están viendo también por Facebook, vení cuando quiera. Uy, ¿cuántos que son? Vamos a volver. Bueno, muchas gracias. Mirá cuántos ahí, como 215. ¡Qué lindo! Lo que nadie puede hacer por mí. No le pongo nada. Le agradezco, Ah, como de los míos. Yo tampoco le pongo nada. Y al mate tampoco. Seguimos al aire de todas maneras acá, ¿eh? Sí. Eso queda prendido. Acá estamos con Luis Zamora. ¿Les está gustando? Como 215 escriben, pobre, yo no los leo. Yo empecé a armar un espacio. Es verdad lo que dice. Ganó Carrió. ¿Qué hacemos? Ahora nos va a contar. Qué grande Zamora, dice Raquel Kogan. Se llama Buenos Aires por el desarrollo, la diversidad y la democracia. Y justamente tenemos... Oponiéndose a todo nunca se llega a nada. Estoy viendo, somos muchos, dice Leticia Cabral, Sergio Hugo. Desde Rosario, qué bien. Carmen Castilla. Genios. Mira, está tomando un cafecito, acá tenemos las noticias, pero siguen charlando. ¿Quieren escuchar? La muy linda, Zamora sabe mucho, lo admiro mucho. ¿no? Pero bueno, con los compañeros que dicen solamente es el tema laboral, intentar tener un discurso que al porteño le entrar por otro lado. Sí, pero bueno, el país gira, Argentina tiene posibilidades, hay proyectos de agroecología impresionantes, se está poniendo en práctica en algunas localidades. Pues habla un poquito más fuerte si querés, porque acá están escuchando. Bueno. O sea, hay proyectos alternativos a la soja. No es que la soja, el glifosato y la soja transgénica y todo lo transgénico no tenga alternativa. Y no lo tiene más porque... Pero esto es lo que te decía antes, Monsanto no es mucho más poderoso que Macri. Monsanto es muy poderoso, entonces nosotros no vamos por un proyecto alternativo, pero Monsanto te cambia un presidente. Esto es lo que yo le tengo cuando te decía antes, el mundo de los 7, 8 dueños que hay, uno de ellos es Monsanto, entonces ¿qué te vas a tirar en contra de Monsanto? ¿Cristina se tiró en contra de Monsanto? ¿Quién se puede tirar en contra de Monsanto? Sí, pero lo primero que hay que señalar es que el mundo no tiene perspectivas con Monsanto. Los pueblos no tenemos perspectiva con Monsanto. Lo primero que uno le puede... Pero a Monsanto aportar, no le importa. Bueno, no, a Monsanto no, pero bueno, depende, la localidad de Malvinas Argentinas se plantó frente a la construcción de la planta de Monsanto. Yo fui marido... ¿Carlino o el de ahora? No, de Malvinas Argentinas en Córdoba. En Córdoba. Una de las plantas más importantes fue el resultado por eso yo partía de las críticas que le hacíamos al gobierno anterior, que alentó la venida de Monsanto, depositó expectativas. ¿Se acuerdan esa conferencia de prensa en Estados Unidos de Cristina Kirchner mostrando el acuerdo con Monsanto como un éxito para alentar que vinieran más multinacionales norteamericanas a la Argentina? Y justo le avisan que estaba en cadena, y dijo, estoy en cadena, bueno, y mostró el acuerdo con Monsanto. Bueno, lo primero que, de Monsanto, uno puede ver cómo lo enfrenta, pero lo primero que decir es que hay que enfrentarlo, porque si no, nadie lo enfrenta. Dice lo contrario, le dice, es bueno que venga Monsanto a la Argentina, bueno, nunca está alentando a que se lo enfrente. Finalmente la planta se empezó a construir, el resultado de ese acuerdo, la localidad se empezó a oponer.
en Malvinas, Argentina, 70 kilómetros de la capital de Córdoba, se empezó, y bueno, con apoyos de la capital, de organizaciones de la capital, de la localidad, etcétera. 2 años de lucha con represión, le mandaron a la policía, le mandaron la patota a la boca que le quitaba trabajo si no se construía la planta, le reprimieron juicios, se paró la fábrica y Monsanto se fue de Malvinas, Argentina. Mirá. Así es. No, pero yo por eso estoy de acuerdo con que hay que, digamos, hay un trabajo muy difícil de construir ese discurso hacia el peronismo. No, porque yo digo, hacia los aliados naturales para ese cambio. Digo, el hecho de la raíz anti-extractivista, que para mí es una cuestión de sostenibilidad, es una cuestión. Escuchen esta letra, se las voy a traducir. Cuando el oficial de justicia llegó allá a la villa, y contra su deseo entregó, para mí, una orden de desalojo, firmada por el doctor. Así decía la petición. Dentro de 10 días, quiero la villa totalmente vacía y todas las casillas en el suelo. Es una orden superior. Oh, meu señor, es una orden. Se llama Adoniran Barbosa, una especie de discépolo brasileño. Es una orden superior. No tengo nada, doctor. No. Mañana mismo dejo mi casilla. No tengo nada. Me voy de acá. Para no oír el ruido del tractor. Para mí no es problema. En cualquier rinconcito me arreglo. Después, lo que yo tengo es tan poco. Mi mudanza es tan chiquita que cabe en un bolsito atrás. Pero esa gente de ahí, ¿cómo es que hace, Ayer, Chile, ahí, ¿cómo es que faz? Oh, meu señor. Habla un poquito de resignación esta letra, ¿no? Y muchas veces tu laburo es apelar a la no resignación. Pero a partir del humano, ¿no? Y esa letra es muy humana. Es muy humana, claro, expresa, además es una letra popular brasileña, Adoniran Barbosa, que como expresa Discépolo también en la condición humana. En este caso, de la humildad, en el caso de Discépolo, de la depresión terrible de la condición humana, contra la cual hay que luchar también. No solamente los capitales son capitales, son expresiones humanas de lo mismo. Adam Smith habla de lo miserable que nace uno, de lo egoísta, y que con ese egoísmo voy a ayudarle a los demás a que progresen, la famosa teoría del derrame. Pero partiendo desde ese lugar y quitándole a la iglesia, al catolicismo, invirtiendo los valores del catolicismo, esto lo aprendo de Dussel, me pongo de pie, pero invirtiendo los valores del catolicismo y aquella cosa de la avaricia, transformarlo en virtud. Salir de lo trapense, salir de San Francisco de Asís, salir de los franciscanos. La avaricia ahora también es bendecida por Dios y a partir de allí se genera riqueza. Bueno, todavía se sigue experimentando con lo mismo y no ha dado resultado la teoría del derrame. No, claro que no. No funciona, pero sigue siendo bendecida. El capitalismo vive de eso, así que vive de acumular y de mentir. Pero los excluidos, ¿por qué están dormidos? Son millones de excluidos. ¿Por qué están dormidos? Por mirar la tele. Pero uno puede agarrar los últimos 50 años de la historia del mundo y va a encontrar acciones de los pueblos extraordinarias. O sea que, mire, yo creo que de la realidad uno puede sacar
Si uno quiere transformar la realidad, uno tiene que partir de la realidad, no de lo que desea. La realidad es la realidad. Ahora, uno busca en la realidad las cosas que la van a ayudar a transformarla, ¿no? Y el que quiere mantenerla, busca en la realidad las acciones que le ayuden a mantenerla. Una de ellas es alentar el escepticismo. Los pueblos no sirven para nada, los pueblos no van a cambiar nunca nada. Los pueblos, mire, sí, pelearon en otra época, pero ahora no se pelea. Ganó Carrió en la capital. Y ese era el Y en tema el pendiente. 2011 ganó Cristina Kirchner en la capital. Con Clarín en contra, con La Nación en contra, haciéndole campaña feroz. 54% Cristina Kirchner. ¿Qué pasó en 6 años? Uno puede decir, y los medios, las corporaciones, no se los puede enfrentar nunca, ganan siempre, con Monsanto no se puede. Ahora uno puede, los que queremos transformar la realidad, volvemos y decimos, ¿y por qué ganó Cristina Kirchner en el 2011 contra todo eso? Ya pues, el pueblo de Capital no cambia más. El pueblo de Capital, no vamos a un 54%. Ganó en Capital Cristina Kirchner a presidente. Este pueblo de Capital que votó a Carrió, votó a Cristina Kirchner. ¿Por qué la votó y por qué dejó de votarla? Uno tiene que buscar, porque uno busca hecho de la realidad siempre, nunca inventando, porque la ficción no nos va a ayudar a ¿Cuál es cambiar la realidad. respuesta de Luis Zamora? Y la respuesta es que empezó a desilusionar. Y eso es un dato. Y que cuando Clarín hizo la campaña feroz en el 2011, y la gente sintió que en ese año estaba mejorando en relación a la crisis del 2009, en la cual el kirchnerismo había perdido con un patán cualquiera, desconocido como de Narváez, que le ganó la provincia de Buenos Aires, que ahora nadie sabe ni dónde está de Narváez. Bueno, ese señor le ganó la provincia de Buenos Aires al kirchnerismo encabezando Néstor Kirchner. Bueno, 2 años después la economía había empezado a mejorar nuevamente. Y el pueblo argentino dijo no. Clarín, no, sí, está bien, fenómeno, pero yo voy a votar, porque yo no quiero cambiar ahora. Eso empezó a declinar nuevamente. Los últimos 5 años, 2011, 2016, la economía empezó a bajar. Bueno, uno discutía, no, que el Producto Bruto, que el INDEC, que no sé qué. Está bajando, la economía no está el crecimiento cero promedio. El salario mejoró un poquito, bajó de nuevo, mejoró un poquito, bajó de nuevo. Ya se veía que estaba todo agarrado con alfileres. Era evidente que la Reserva del Banco Central ya no alcanzaba, pusieron la restricción cambiaria. Por supuesto, todos le llaman, le hacían campaña, que el cepo. Era una restricción cambiaria, porque no había dólares. Ahora, los que leemos los problemas macroeconómicos, decíamos, esto va a una situación difícil, porque otra vez vamos a la restricción externa, vamos a la falta de dólares. De donde trató de llegar al 2015 como pudo, le pidió a los chinos, hizo dólares futuros, llegó como pudo a las elecciones, pero como pudo. Vos asentís con la cabeza, Delfina, Sí. lo que decís siendo del palo. Es una admisión. Sí, yo personalmente creo que la devaluación en el 2014 no fue buena. Digo, las devaluaciones en la Argentina conllevan una pérdida de poder adquisitivo. Cuando son por presión cambiaria, llevan la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. Si bien, a diferencia de la devaluación del 2016, hubo paritarias y se recompuso el salario, eso es una diferencia fundamental. Sin embargo, estoy de acuerdo con que se tocó con la restricción externa y que ahí un poco a lo que charlábamos antes, que es la aceleración que es necesaria del proceso de industrialización de nuestro país en los momentos que nos va bien. Digo, hay economistas y papers escritos que cuestionan, el boom de las commodities durante el 2003 al 2008 más o menos, De la venta de soja y de maíz soja, y de granos, maíz, todo lo... y del precio del petróleo, etcétera. Y tiene que ver con Venezuela. ¿Se utilizó de manera inteligente para industrializar América Latina o concentró la riqueza en algunos sectores y se distribuyó solamente en el consumo, pero no llegamos a desarrollar industria suficiente para hacer frente a la restricción externa? Que sucede porque cuando vamos creciendo de a poquito, llega un punto que necesitamos importar bienes intermedios y para eso necesitamos dólares, y si los dólares no se generan con el campo, nos quedamos sin plata. Por un lado. Y por otro lado, quizás en algún momento, después de haber arreglado con el 97% de los fondos buitres, de los holdout, de los acreedores internacionales después del 2001, quizás hubiese sido el momento de endeudarnos. Yo también lo creo. No sé si la solución del cepo fue la mejor. Quizás habría que endeudarse, y no para permitir que la gente compre dólares y se vaya a Disney, sino para industrializar el país y crear el trabajo nacional. Don Luis.
Creo que estamos alrededor tocando el tema de los problemas, que es la estructura, la estructura productiva. Claro, la estructura productiva es una estructura extranjerizada, concentrada. Pero hay que agregarle, vos lo tocaste, endeudada. El 2003 al 2008, o que podemos decir del 2002 al 2008, Argentina se le dan toda una serie de posibilidades que no se le dieron en 100 años. Una es conocida, que es los precios de la soja, especialmente, del petróleo, que empieza a subir, y bueno, pasó de $100 la tonelada a llegar a $600 la tonelada, y Argentina produce toneladas, así que $500 por cada tonelada fue una fortuna. Esto es conocido. Pero además, se produce la devaluación de Duhalde, que tira el salario 40% para atrás. Eso hace que haya reactivación, porque los empresarios con esa mano de obra casi esclava, empezaban a poner plata que no trajeron de afuera. Fue una reactivación del ocioso, digamos. Pero hay otro elemento, que se dejó de pagar deuda hasta el año 2005. De diciembre del 2001 al 2005 no se pagó deuda porque quedaron suspendidos los pagos de deuda. El default de Rodríguez Sá. Exactamente. También paró las importaciones. Sí. La suspensión de pago de pago de deuda a los bonistas privados, ¿no? Porque al Fondo Monetario, al Banco Mundial y a los organismos multilaterales se les siguieron pagando. Eso hizo que entraran dólares por la soja y por las condiciones económicas del país, y no se fueran, como habitualmente se van, más de lo que entran. La suspensión del pago de deuda de Delfina fue muy importante y mostró que la Argentina es rica. Sí, claro, y que el problema que tiene es cuando se va, ¿no? Cuando uno logra parar de alguna medida eso histórico del deterioro del término de intercambio, más la deuda, porque la deuda es un fenómeno. Claro, la solución que vos sugerías es la apuesta que yo sugiero, que es endeudarse. Yo creo que Argentina, justamente en el 2004-2005, tuvo la posibilidad de dejar de pagar la deuda. Sí. Así como se plantó discutiendo la quita, pero estaba discutiendo con bonistas que habían comprado a $12 el bono y que no se los ofrecía 30, así que estaban dispuestos a perder 70 del valor nominal, porque ellos ganaban 10 por cada bono. Claro. O sea, ahora, si Argentina se plantaba en ese momento, tenía dólares en el Banco Central, porque esa es la oportunidad que se desaprovechó en ese momento, como también Chávez con el petróleo, ¿no? Llegó a tener $100 el barril, ¿no? No sé cuánto estará, 40 y pico, ahora no sé. Cuando uno tiene esas oportunidades, tiene mayor posibilidades. También tiene la oportunidad cuando no tiene. También es cierto, Luis, lo siguiente. A mí la discusión sobre los temas macroeconómicos es una discusión que siempre transita a los gobiernos populares. Esto está claro, porque así como a Perón se le dijo, ¿y por qué no hizo una industria pesada? Mentira, porque la hizo. Pero así como ahora, digamos, planteamos esto, que yo creo que tuvimos muchos déficits. Es decir, yo conservo el pensamiento crítico, no soy uno que dice sí, Buana. Pero hay un elemento que me parece que lo voy a sintetizar en una vieja anécdota que la conté acá la otra vez. ¿Te acordás de Garrincha, el jugador de fútbol? Sí, Garrincha y Diego Peleza Galo. Bueno, Garrincha tenía una pata más corta que la otra. Era analfabeto y era alcohólico. No entrenaba nunca y jugaba como los dioses. Sí. Y el director técnico le decía, mirá, vos vas por acá, Didi viene por acá, Pelé viene por acá, vos te cortás y haces el gol. ¿Me entendiste, Garrincha? Porque le gritaba, porque no, era díscolo. Yo lo entendí. Ahora una cosa, jefe, le dijo Garrincha, en la Mundial de Fútbol del no me acuerdo qué año. Le dice, dígame una cosa, jefe, los otros 11 no juegan. Porque en realidad la Argentina de Néstor y Cristina atravesó dos crisis profundas internacionales, ¿o no? Sí. 2008 y 2014. ¿La solucionó de la mejor manera o de la peor manera? La verdad es que yo en términos macroeconómicos no me voy a poner, entre Delfina y vos, ¿viste? No me voy a poner. Pero digo, ¿pudimos darle una respuesta a la gente que no sufre esa crisis? Sí, ahí sí te digo que sí. La gente no sufrió la crisis, o si la sufrió amortiguadamente con la devaluación, pero hubo las repro, salvamos la fuente de trabajo, se crearon las pequeñas y medianas industrias que habían abierto, las miles, no tuvieron que cerrar sus puertas, y por supuesto tuvimos que quizás ajustarnos un poco el cinturón, pero superamos la crisis. Entonces, es lo que yo te decía antes, el hombre, cómo juega el hombre en el modelo,
digamos, si juega más allá de la macroeconomía o más acá, porque si la prioridad es la macroeconomía, el hombre queda subsumido detrás de las corrientes macroeconómicas que siempre nos dicen cómo hay que juntar para que después derrame. Mamma mía, ¿no? qué nivel de charla. No, ¿Van entendiendo en casa? Yo quiero responder igual. Sí. Sí. No, quiero solamente acotar sobre el tema del endeudamiento que comparto. Digo, esto el Fondo Monetario Internacional dice que la cesación de pagos y la reestructuración de la deuda sirve para crecer. No es nada de izquierda, ¿no? El Fondo Monetario Internacional recomienda la reestructuración de deuda muchas veces para crecer y lo intentó hacer en el mismo caso de Grecia, pero la Unión Europea no se lo permitió. Dicho esto, si bien es verdad que el no pago de la deuda le permitió a la Argentina acumular para redistribuir y poder crecer, también creo que es verdad que la construcción de la región, y hablábamos al principio del programa de la UNASUR, de Mercosur mismo, etcétera, nos tiene que dar el marco para poder endeudarse internacionalmente con aliados estratégicos para darle escala a la producción nacional y para llevar a cabo determinado desarrollo. Digo, yo creo que entiendo lo del ahorro nacional, entiendo perfectamente lo de los recursos, pero la verdad es una lógica keynesiana, en donde gastar más tiene el efecto multiplicador del Estado. A veces me parece que es interesante poder contar con herramientas internacionales que nos permitan hacer esto y no exclusivamente cerrarnos, ¿no? Entonces creo que no nos puede ganar el sesgo de decir toda la deuda es mala o toda la deuda externa es mala. Además, nosotros también como gobierno kirchnerista perdimos la oportunidad quizás de nacionalizar el 7% de la deuda con los hold-out cuando la banca nacional dijo que estaba dispuesta a comprarla. Ahí yo creo que perdimos una oportunidad, porque la tendríamos que haber pasado a nivel nacional, hacer la ley de reforma financiera, hacer un montón de cosas, apalancar mucho mejor al sistema financiero argentino y con eso permitir el crecimiento de las pymes y el trabajo. Ese es el complemento del análisis de instrumento de deuda que quiero decir, que no es exclusivamente endeudarte con el fondo o con el Club de París. Bueno, no, yo creo que el endeudarse es resultado de los problemas estructurales, porque ¿qué pasa? Es decir, cuando uno exporta menos de lo que importa, cuando es una economía extranjerizada, y es un dato que no se suele mencionar mucho, las empresas extranjeras ponen $1 y se llevan 2, 3 o 4, porque para eso lo ponen, para llevarse más de lo que traen. Ningún país se puede desarrollar con inversiones extranjeras como política global, no con una inversión en tal punto que necesite una cosa, como política global. Bueno, como eso lleva a una crisis, los países entonces cubren su déficit en la balanza de pagos con deuda. Se recurre a deuda para cubrir lo que no puede cubrir el funcionamiento estable de la economía. Todos los países se endeudan por necesidades, no para provocar un polo de desarrollo, sino porque en el Banco Central no hay dólares para darle a las multinacionales para que se lleven sus ganancias afuera. Pero no estamos a favor de los bancos de desarrollo y de que los países, digamos, tengan un plan de desarrollo y se tengan que endeudar para eso. Argentina tiene que partir, para mí, en concreto, porque tiene que partir de, primero paramos que se valgan los dólares que producimos, después vemos qué necesitamos. Si necesitamos algún plan de desarrollo, una deuda, recurrir al... En general, los organismos multilaterales de crédito no están para impulsar los desarrollos de los países. Obviamente, después de... ¿Cuántos llevamos ya? De Bretton Woods, llevamos 70 años. No se desarrolló ningún país con los créditos del Banco Mundial, ni del BID, ni del FMI. Ni tampoco con los bonistas privados. Ningún país es. Al contrario, la deuda terminó asfixiando a todos nuestros países. Argentina está debiendo, pagó, bueno, toda la política llamada de desendeudamiento, ¿no?, del gobierno anterior, pagó, según las declaraciones de la propia expresidenta, 193.000 millones de dólares en esos 10 años. Yo creo que pagó menos, pero hizo ese cálculo, no sé de dónde sale bien. Pero para mí no es un error. Pero pagó 160.000 millones de dólares. No es un error, está pensado, ¿no? Es un negocio para alguien. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Y debe 200.000 o 190.000, a los cuales se agrega el endeudamiento de estos 2 años de brutal, inédito, sin precedentes del macrismo, de los cuales ya una parte ya se fue en fuga de capital, bueno, y en remesa de ganancias.
Sí, sí, el problema es este, como uno dice, tengo esta remesa de ganancias de las multinacionales, estoy obligado a darle todos los dólares que me pidan anualmente para mandar sus dividendos al exterior. Bueno, tengo que importar tanto para decir, no lo produzco acá, tengo que importarlo. Mis productos se devalúan en relación a lo que exporto, a lo que compro, ¿no? Bueno, tengo que recurrir al endeudamiento. ¿Y después cómo pago el endeudamiento? Digo, 2 años vivo el endeudamiento, pero esto es cíclico, no es de Macri, es cíclico. Entonces, cuando tenés la oportunidad de tener reservas en el Banco Central, donde por primera vez en años entró más de lo que salió, uno tiene la oportunidad de decir, yo no te necesito para comprar medicamentos, drogas para medicamentos, porque tengo dólares que vienen de la soja y no te necesito. Y entonces no voy a endeudarme por eso. Y tampoco, y voy a investigar toda la deuda que nos diste, si no te la pagué ya. ¿Es parte de vivir con lo nuestro de Aldo Ferrer lo que estás planteando? Bueno, pero Aldo Ferrer toca algo que tiene que ver con esto. Es decir, después él le daba otra salida, pero tocaba este problema. Que ninguna de las... Ferrer en su libro se insistió mucho. Todas las inversiones que vienen para lo que no necesitamos. Exacto. Hay auriculares allí como para que escuches a la gente, perdón, Delfina, porque sabe que está Zamora. Ahí está, se lo pone y Zamora escucha a los oyentes de Del Plata. Hola, bueno, habla Lidia de Aedo, hola Leonardo. Quería darle un saludo a Luis Zamora, a quien yo he votado en varias oportunidades, hasta que vinieron los Kirchner. Y lo único que puedo decir es que a veces lo veo como que ellos, que nunca estuvieron en el Ejecutivo, hablan desde afuera. Es fácil hablar desde afuera y proponer todo, es muy lindo lo que proponen, pero otra cosa es estar ahí. Y no sé si hubiesen podido, porque ya sabemos que no gobiernan, no tiene todo el poder el presidente. Por eso, desde afuera, todo bárbaro. Ahora hay que estar ahí gobernando. A ver, ¿otro? Buenas tardes, muchachos. Roberto y Patricia Lanús. Empezó con un error muy grave Zamora. Los 6 más ricos del mundo no tienen la misma cantidad que 3.500 millones de habitantes. Y es fácil. Pongan que los 6 tienen 150.000 millones de dólares cada uno y llegamos a 900.000 millones de dólares. Y es el Producto Bruto Interno de México, menos. No sé. No, el dato que di es el dato de la Universidad de Oxford, que es quizá la organización más respetada en el mundo sobre datos macroeconómicos del mundo. Y lo seguimos año a año, lo seguimos, no se lo sigue. No, es un dato conocido por todos. Sí, Muchas veces hablamos de eso. Es incuestionable. No es cuestionable. Bueno, nosotros no tenemos ninguna posibilidad de tener una investigación, así que recurrimos a los organismos de este tipo, que son confiables para la mayoría, con lo cual es como un idioma común. Arriman el bochín. Claro, nosotros podemos, el idioma castellano puede no gustarnos, pero ese con el cual nos podemos entender todos hoy en Argentina. Bueno, este dato de Oxfam es un dato que anualmente va mostrando cómo el número de ricos se va concentrando cada vez más. Por supuesto que están todos los 6 están ligados a Bill Gates, a la informática, sí, claro, y a la robótica, que son las tecnologías que van en ascenso. Es importante no solo porque es impactante la expresión de desigualdad, sino también la dinámica. Todos los años, cuando uno va siguiendo los datos de Oxfam, va viendo cómo... Yo recuerdo que estaba en un programa de televisión y dije un dato, pero que no eran 6, eran 15 o 20. Sí. Y dije, bueno, el año que viene voy a venir y seguramente van a ser 2 menos, 3 menos. Bueno, volví y le dije, no fueron 3 menos, son 10 menos. O sea, está cada vez más concentrado. Con relación a también la señora, estoy completamente de acuerdo en que no es lo mismo estar en lugares ejecutivos que en lugares legislativos como yo he estado o como hemos estado. Eso no quita autoridad para dar opinión. Claro, uno puede estar la señora, por ejemplo, no está en ningún cargo ejecutivo, ni legislativo ni nada, y tiene quizá mucha más razón que uno que estuvo en cargos de... Sí, claro. Ahora, yo desde ya que recién estuvimos discutiendo alrededor de que también hay los encuentros de Garrincha, el otro actúa también, con la misma le decía al entrenador, pero el otro pega, me pega a mí o a vos. Sí, claro. Cuando el entrenador le decía, bueno, salí, dale por acá y dale por acá. Claro, claro, el otro está. Ahora,
el tema fundamental, lo primero de todo, yo lo señalé, para mí es decir, Monsanto es bueno, Monsanto es malo. Eso es lo primero. Sí. Después uno dice, ¿cómo enfrenta a Monsanto? Sí. Entonces uno dice, bueno, no hay ninguna posibilidad, yo no me subo al ring, porque Monsanto me mata. Así que bueno, ahora, habría que enfrentarlo, pero no tengo fuerza. Bueno, ¿puedo construir la fuerza? ¿Puedo construir fuerza para enfrentar a los poderes económicos? Entonces, yo lo que cuestiono del gobierno anterior no es cómo lo enfrentó, si lo enfrentó mal, lo enfrentó bien, que no planteó que había que enfrentarlos. Es decir, cuando el gobierno anterior decía, en el Consejo de las Américas, es un honor estar con todas las empresas multinacionales que invierten en Argentina, es un honor que Monsanto venga a la Argentina, está diciendo al pueblo argentino que no hay que enfrentarlo, que es lo primero para acumular fuerza para enfrentarlo. Después, ¿cómo enfrentarlo? Uno puede decir, bueno, estando en un ejecutivo hay que ver todos los problemas, estando en un lugar, en un programa de radio es mucho más sencillo. Lo primero es, pero estamos de acuerdo que hay que enfrentarlo. ¿Y dónde se dijo? Porque el pueblo no estaría dispuesto a enfrentarlo. Fue otro argumento que escuché muchas veces. Bueno, ese al pueblo se le dice que no hay que enfrentarlo. Claro. Después se le quiere echar la culpa de No que lo no conoce en enfrente. profundidad. Tenemos WhatsApp. A ver. Bueno, tenemos WhatsApp lindos y alguna pregunta. Acá un oyente misterioso, le recordamos a la gente que firme los mensajes. Claro, ¿sí? porque si no sale el número Dice, de hola teléfono. mi querido Leo, gracias, adiós, hoy puedo escucharlo, sabes que la desconfianza me dan los putos yanquis, están investigando el Ar San Juan. Bueno, porque sospecho que algo tiene que ver, un abrazo. Dice, por favor, dale un gran abrazo al doctor Luis Zamora. En mi adolescencia influyó en mis ideas y sigo su política, sus convicciones jamás las cambió. Lo admiro, un abrazo para él, dice el Un mismo. oyente. Sí. Sí. Otro mismo dice, muy buenas tardes Leo y equipo, todos juntos en el Congreso el 29 para defender el trabajo y los derechos de todos y todas. Zamora, un grande con todas las letras, intachable, gracias por permitir escucharlo, dice Patricia de Flores. Y después de los besitos hay otro oyente que dice, hola chicos, estoy oyendo a Zamora y Cristina no desilusionó. Él me desilusionó cuando Néstor lo llamó para ofrecerle trabajar con el proyecto y él le dijo que no. Ah, ¿de verdad? Yo no le creo más nada, es como todos los troscos, dice esto, ¿no? Sí, Es como todos los troscos, históricamente siempre le hacen favores a la derecha, dice Silvia de Quilmes, abrazo cumpa y agrega, por ahí ya perdiendo un poco ya... Bueno, La chaveta. Dice, bordes de sartén, solo sirve para romper los huevos. No, y botar no. Dice, como los de Perón. Esta Es cuestión, gente, a veces, Yo nosotros, leo. desde este lugar nos pasa de decir lo que queremos, lo que sentimos, y hacerle un juego a la libre expresión que hoy anda circulando. Entonces, uno justifica, al decir lo que yo quiero acá, que puedan rajar a Víctor Hugo. Entonces, de alguna manera, ese maniqueo se hace cuando uno como espectador ve a la izquierda, que en definitiva le resta votos a gobiernos nacionales y populares y le están haciendo el juego a la derecha. Entonces, ¿te encontraste con esta crítica? Sí, por desde que supuesto, era sí, chico? sí. Bueno, primero quiero agradecer a unas palabras tan lindas como las que escuché, y también las críticas, porque mi experiencia indica que de las críticas se aprende mucho más que de los elogios, así que Obviamente. La crítica siempre ayuda a repensar lo que uno dice y hace. Respecto de este tema, bueno, por supuesto que si uno recién estaba pensando, quisiera volver a decir algo de que hay que enfrentar a este gobierno. Estaba pensando justo cuando viene, porque claro, uno se va llevando ¿por qué planteamos lo del gobierno anterior? Como tareas que hay que hacer. No, yo no quiero hacer un balance del gobierno anterior, la verdad, no soy historiador. Lo que en todo caso cuando toco los problemas, la falta de transformaciones de fondo, es para decir, hay que enfrentar al macrismo para finalmente hacerlas, porque si no, vamos, como quien dice, hay que volver al día 9 de diciembre de 2015. Y uno dice, bueno, sí, pero después del 9 viene siempre el 10, ¿eh? Sí. Si volvemos al 9, volvemos al 10. Y si vuelve un gobierno nacional O sea, en y algún popular. momento hay que decir, no hay que volver al 9. Sí. En algún momento hay que decir, hay que derrotar al 10, pero no para volver al 9. Pero para ir viene al un 11. gobierno nacional y popular pirincho, lo que sea, y lo llama Luis Zamora para colaborar. Esto no, Ahí esto está. esto no es así, pero a mí nunca, yo no lo conocí a Néstor Kirchner, nunca hablé con él, ni tuve ningún... no sé si alguna vez lo he contado yo, así que por ahí es por esto. En el año 2000, en enero del 2002, me llama Bonazo y
y a quien yo no conocía prácticamente una vez por un tema de derechos humanos, en un juicio que llevaba yo de la dictadura, que ahora estamos justamente en el juicio de Sheraton, del centro clandestino de detención donde estuvo Westergel y Carri, bueno, y me había pedido una información para un artículo. Bueno, pero después de muchos años después me llama y me dice, quiero hablar con vos, que yo en 2002, pleno ascenso a la asamblea, no se acababa de echar a De la Rúa, estábamos enfrentando a Duhalde, bueno, y me dice, bueno, le digo, mucho gusto, bueno, ¿querés venir a casa? Bueno, me voy a la casa de él, vivía en Serrano, por ahí por Tames, por ahí Palermo. Y bueno, estuvo charlando un rato largo, me contó que el padre había sido troquista, creo que español, bueno, la hago corta. En un momento dado me dice, ¿qué opinas? Me decía, hay que tratar de construir un proyecto alternativo, un proyecto político, a todo esto, qué sé yo. Sí, bueno, todo es lo que estamos haciendo, tratando de con la autodeterminación y libertad. Y me dice, ¿qué opinas de Néstor Kirchner? Enero del 2002. Para mí Néstor Kirchner era como si me preguntara hoy de algún gobernador. Bueno, le digo, Néstor Kirchner, le digo, no sé, un gobernador. Yo había sido muy crítico de Kirchner en solamente una cosa muy puntual, que era el tema de la privatización de YPF. Había sido gobernador, él fue el principal de una tierra petrolera, promotor de que se aprobara la privatización y en el Congreso. Él fue al Congreso, ahí lo vi, le decían, es el gobernador de Santa Cruz, porque él estaba, era el representante de las provincias petroleras, y que había acordado con Cavallo el tema de las regalías, bueno, que se sabe. Entonces, si se privatizaba, le tocaban las regalías, igual, lo que ya hablamos antes. Pero le dije, Néstor Kirchner, no sé qué sé yo, nunca se me ocurriría hacer algo con Néstor Kirchner, le dije a Bonazo. Se quedó callado y pasó a hablar de nuevo de la biblioteca, de otras cosas, una charla muy interesante de un tipo, creo que no lo vi de nuevo. Bueno, cuando nos fuimos yo estaba con la madre de mis hijos, en ese entonces éramos pareja, y hablamos y dijimos, ¿la charla para qué fue? y entonces dijimos, lo único fue por lo de Néstor Kirchner. Claro. Porque todo lo demás fue muy ameno, muy interesante. Estaba la pareja que después falleció, que había estado en Canal 7. Sí, claro. Bueno, y bueno, eso fue todo. Bueno, al tiempo, al mes, hubo una represión a una asamblea en Río Gallegos, que no fue represión policial, sino con una patota de empleados municipales. Me llaman de Río Gallegos, nos están pegando con una patota que hicimos en una asamblea. El secretario docente está en el hospital internado. Bueno, yo chequeo la información y lo denuncio en un programa de televisión. Me llama Bonazo de Río Gallegos. Me dice, para eso, esto no es así, qué sé yo, acá me están diciendo, ese es el que vos querías poner como hombre en nuestro hospital. Bueno, aparentemente habían estado discutiendo. Sí, aparentemente sí. Parece todo esto por lo que dice Bonazo. Claro, vas atando cabos. Sí, bueno, con el tiempo. Después me pasó eso, chao. Eso fue todo, nunca más esas cosas que uno pasa, qué sé yo. Uno más y después tengo yo la última y te dejamos en libertad. Pero ¿cuánto tiempo con Zamora? Qué lindo, cómo se aprende. Bueno, ¿cuál de los dos? ¿El largo o el corto? Porque son dos libros. Es lindo. Bueno. Ya sabemos que a ver si me doy cuenta. No, solo dos. Bueno, vamos con el último que llegó, pues viene con una pregunta. Sí. Pues dice, cuando tuvo el 10.5 de los votos de la ciudad, ¿qué le pasó? Dice, le admiro de su ética y coherencia, lo critico de su incapacidad operativa, no era tan lindo, de entender el kirchnerismo, que debe diferenciar entre lo ideal, lo real y lo posible. Luis, lo queremos acá kirchnerista. Luis no es nuestro enemigo. No es nuestro enemigo, pero es utilizado para mostrar nuestras incoherencias internas y que se asocie a la reacción. ¿Qué es lo mejor? Es un catalítico. Sí. Pero bueno, no, digo que el feo no lo lea entonces, Que el feo no lo lea. No, porque el otro lo puedo leer, el otro. Déjeme. ¿Es muy duro? No. Ah, bueno. No, porque dice, es una pena y a la vez, no sé qué es. No sé. Es raro. Lo importante es que te quiera. No, pero la pregunta por eso es un error de construcción, eso sí, yo lo asumo. Nuestro grupo, y son principal responsable, cuando tuvimos el 10% en el 2001, antes de la caída de la Rúa, y lo que se llamó el voto bronca, bueno, que en algunos casos fue positivo, digamos, ¿no? Y después, a 2 años, sacamos el 13% de capital. Cuando se presentó Macri y Barra, nosotros salimos terceros con el 10% de capital a aquel gobierno. Bueno, y sí, eso
primero la realidad cambió, por supuesto. Sí, Hubo claro. millones que se encaminaron con expectativas detrás del gobierno de Néstor Kirchner. Entonces eso nos afectó, sí, como hubo creo que un oyente que dijo, yo lo votaba a Zamora, después empecé a votar a Cristina o a Néstor Kirchner. Bueno, eso lo vimos claramente, que nuestro grupo había, por eso siempre decimos que no crecimos, que engordamos nosotros, en 2001 al 2003 y después adelgazamos. Pero lo primero fue la realidad, con eso hubo muchas expectativas, todos sabemos, un fenómeno político de muchos años, detrás de banderas que algunas eran banderas que nosotros también coincidíamos y levantamos, ya hablamos también de eso, por eso tuvimos siempre un diálogo con el simpatizante del gobierno anterior, que era un diálogo, no era una denuncia, porque era un debate a partir de que veíamos estos problemas, y no se hacían transformaciones de fondo, íbamos a volver para atrás. Bueno, ahora que se nos fue mucha gente. Bueno, ahora, después hubo errores, también apunta errores. eso, Yo creo que nos presentamos a elecciones sin tener cuerpo para hacerlo. Estábamos llenos de votos para una fuerza de izquierda. Fue la votación más importante de una izquierda radical como la nuestra en la capital federal. 13%. A propósito viene Bueno, dice, es una pena y a la vez sospechoso que un político tan inteligente como Zamora nunca haya trabajado para unir a toda la izquierda. No creo que no se haya dado cuenta y nosotros sí. No, hicimos es producto de una experiencia. En la época del MAS hicimos varios frentes de izquierda y al contrario yo era parte de promocionarlo. Después hice un examen crítico porque hoy pensamos en autodeterminación y libertad, pensamos eso. Acuerdos electorales solamente no sirven para nada. Es pan para hoy y hambre para mañana. Hay frentes de izquierda que se han conformado, nos han invitado a entrar. Nosotros hemos dicho, pero hagamos algo para todos los días. No para las elecciones cada 2 años, y después matarse todo el año. Y bueno, los integrantes del Frente de Izquierda entran y están en bloques separados en el Congreso. Ni siquiera pueden mantenerse en un bloque juntos. Es decir, eso, ahora, trabajar por la unidad cotidiana, sí, ojalá pudiéramos, pero bueno, es lo que ahí no. Bueno, no materia logramos. pendiente, ojalá pase porque es muy necesaria. Es necesario, pero no puede ser electoral solamente. Lo electoral tiene que ser Claro, consecuencia sí. de un trabajo que lleve a que Previo. eso sea estable, previo, claro. Por ejemplo, trabajar juntos para que el 29 trabajar por lo quiero Y mencionar, todos a la marcha, eso es. en la morgue, cuando le entregaron el cuerpo de Santiago a la familia Maldonado, todo lo que sea para desmontar todo este aparataje que se está montando de decir esto ya terminó, se acreditó, era todo falso lo que decían los organismos de derechos humanos, lo que decía todos los que cuestionaban al gobierno, la gendarmería no tuvo nada que ver. Ahora, qué bueno sería juntarnos en el Kelly con quien sea, ¿no? Para decir, che, ¿cómo trabajamos juntos para contrarrestar el enorme poder comunicacional que viene del gobierno para sembrar una mentira histórica? Que la gendarmería no tuvo nada que ver con una persona que no se sabe, se tiró a nadar porque tenía calor, y después ahí se ahogó porque no sabía nadar. Digamos, esta sería la historia que quieren montar. Bueno, todo propuesta por las cosas puntuales de enorme importancia como el desafío del 29, uno empezar a trabajar y a discutir, bueno, vamos a ponernos de acuerdo en trabajar juntos para que sea grande la movilización del 29, para que la familia Maldonado se sienta que no está sola, que está respaldada, y lo ha dicho muchas veces, que se siente acompañada, ¿no? Ayer lo repitió. Y después uno va viendo que tiene más coincidencias y más discusiones como las que hicimos acá respecto de la necesidad de hacer transformaciones de fondo. Bueno, a ver, ¿quién tiene la bola de cristal para decir se enfrenta así, se enfrenta así? Si coincidimos en que hay que enfrentarlo, entonces ahí vamos viendo y juntando, y por ahí eso puede terminar en algo electoral. Es que en la etapa de resistencia, justamente la unidad se da en la movilización en la calle, no se da en otro lado, no se da en los despachos ni en alianzas electorales. Yo en eso coincido, y fíjate vos que hoy la unidad se está dando en la identificación del enemigo común que hablamos al principio. Bueno, ahora lo vamos a despedir porque ahora se viene una reunión de pibes acá, pero para el final me gustaría, como abogado, un hombre que lo hemos conocido, cuando salió en los medios, antes de que sea candidato, estaba con Ragnar Hagelin, que era un papá sueco de una nena que había desaparecido acá, de Dagmar Hagelin. El 29 de noviembre Sí. Tenemos sentencia en la causa ESMA, donde entre los 800 casos cuántos, está el de Dagmar Hagelin. No se puede creer. 40 y pico de años más tarde, el Ragnar Hagelin, el padre, falleció, después de estar en juicio porque falleció hace un año. Sí. Bueno, vamos a
va a haber un pronunciamiento, aunque adelanto que estoy muy preocupado por la sentencia, porque me parece... De eso voy a hablar, no precisamente del tema, sino el Poder Judicial. El Poder Judicial hoy es el mismo de siempre, lo que pasa es que hoy lo vemos como son los manejos en el Poder Judicial. Este gobierno es tan descarnado que sacó el telón y el Poder Judicial es una porquería en la República Argentina desde Vélez Arfield, o hoy el Poder Judicial es más maldito que nunca. Creo que hay lo venimos planteando hace muchos años, una degradación institucional y es como una pendiente y cada vez peor, cada vez peor. En estos 2 años se está desnudando, pero no diría que es un fenómeno de estos 2 años. ¿Y cuál es la degradación? La dependencia directa del Poder Ejecutivo. Directa muchas veces no es un llamado telefónico de la Rosada, sino es hacer lo que la Rosada sabe que le va a caer bien. O sea, es mirar al poder. Y digamos, el golpe del 30, sí, ¿no? La Corte Suprema lo avaló. Avaló, sí. Entonces quiere decir que siempre trata de quedar bien con el poder económico. Y con quien está representando en la Casa Rosada el poder económico. Pero sí, hay cosas graves. Yo creo, efectivamente, para quienes hemos estudiado, yo la causa Nisman la estudié desde hace muchos años, vengo siguiendo, porque el tema AMIA, ¿no? Sí. Ya me impactó que pusieran a Nisman de fiscal, y eso fue Néstor Kirchner, ¿no? Pero lo puso de fiscal en la causa AMIA, y Nisman ya había sido parte del encubrimiento que se está juzgando ahora a Menem, a Palacios, el jefe de la Federal de Macri, Fino, ¿no? Sí. A Fino Palacios, bueno, a Corach, etcétera. Se está juzgando también a los 2 fiscales, Mullen y Barbaccia, y a Galeano, al juez Galeano, que montaron todo el encubrimiento. El tercero en la fiscalía era Nisman. Bueno, a Nisman logró zafar porque no tenía jerarquía, dijeron era el tercero, pero los responsables eran los otros 2. Bueno, pero no era la persona para ponerla como fiscal, entonces la causa AMIA, 10 años después, bueno, lo pusieron. Nisman es un tipo de la embajada norteamericana y de el sionismo, un tipo muy vinculado a Israel. El dictamen lo hace sobre la base el dictamen acusando a Irán, lo hace sobre la base de prueba que le da la CIA. Tanto que pone prueba reservada, porque no podía poner en el dictamen los nombres, porque la embajada norteamericana se los dio como prueba reservada a utilizar, pero sin nombre. Bueno, operaba con Estiuso. Sí, operaba con Estiuso. El hombre, claro, Estiuso, y Estiuso era el tipo de la CIA, de la CIDE, que estaba al lado, trabajando al lado. El que operaba para la Mossad. También presentado por Néstor Kirchner a Nisman. A Nisman se lo presenta, a Estiuso se lo presenta el gobierno. Bueno, el dictamen es un dictamen basado en esta prueba, acusando a Irán. Bueno, voy a lo de ahora. Cuando Nisman, el dictamen de la denuncia de encubrimiento a Cristina Kirchner, que hace Nisman por el pacto de Irán, cualquiera que lo lee sin conocimiento jurídico se da cuenta que es una cosa completamente forzada. Son 800 hojas. Forzados, es una denuncia, bueno, hojas depende de qué, yo la leí con esa atención. Es evidente alguien que parte de una cosa que quiere demostrar, no lo logra demostrar, basada en todas esas cosas de espía, que de espionaje, de llamada telefónica, no tiene ningún asidero. ¿Vos pensás que la escribió él? No, yo creo, bueno, todos sabemos que hay 2, ¿no? Claro, hay una, que Rafecas en el fallo lo dice. Hay 2. Tampoco seria es la denuncia, que tiene una reivindicando el pacto y otra denunciando el pacto. O sea que, sí, están las 2. Bueno, o sea, lo grave es que Rafecas, cuando le hacen la denuncia, esa causa fue rechazada por Sevilla y Curia, por Caniboa Corranícula, que la toca porque era una cosa sin fundamento. Ahora, la justicia está llena de denuncias sin fundamento. Hay gente que agarra un artículo de un diario y la manda anónimo. Sí. Y si el fiscal requiere es que le pide al juez que se investigue eso y le pide 2 o 3 medidas de prueba, los jueces en el 95% le hacen lugar al fiscal. Si no hay nadie que pida, yo como creyente a veces he pedido, si el fiscal no pide, los jueces no la hacen lugar. Claro. Ahí Rafecas, yo creo que por una decisión política, no le hizo lugar al dictamen, al requerimiento de Policita. El fallo es intachable de Rafecas, demuestra
la falta de asidero de la denuncia. Ahora, le pidió 40 medidas de prueba. Claro. Fue subjetivo que los jueces federales, por eso digo, los jueces federales no son confiables ninguno. Cuando apelan la decisión de Rafecas de no investigar, estoy hablando de la denuncia de encubrimiento a Cristina Kirchner por haber firmado el pacto de Irán, estaría encubriendo a los responsables del atentado en Arabia, ¿no? Todo habría, porque vuelvo a repetir que la acusación contra Irán es un dictamen de Nisman, basado en información de Estados Unidos. Bueno, cuando apelan esa decisión, la Cámara la confirma. Se reabre de una forma irregular con este gobierno, con el diputado Wolf y todo eso, que el fiscal Moldes, toda gente que recibe orden. Bueno, Wolf es un tipo directamente de Israel, en Cambiemos, digamos, ¿no? Bueno, porque esto es lo grave. El problema no es que haya un tipo de Israel en Cambiemos, porque bueno, de Cambiemos no nos va a sorprender, y además porque bueno, eso puede pasar. Lo grave es que los jueces, o sea, el poder judicial, que supuestamente está para impartir justicia, esté al servicio de eso, de ese lobby. Bueno, esa causa es gravísima, porque está, que procesen a Cristina Kirchner por eso, es una ilegalidad absoluta. No son sus propias normas, no son las normas socialistas, no es la constitución socialista. Ellos dicen que la justicia es independiente, que la presunción de inocencia, claro, bueno, se la pasan hablando de eso. Entonces, ahora lo mandan al Consejo de la Magistratura Rafecas, lo quieren sacar a Rafecas para poner un tipo de ellos más cercano de ellos. Y la principal acusación es que él no hizo lugar a un requerimiento del fiscal de una causa que él considera, con un fallo que también lo recomiendo. Vuelvo a repetir, yo creo que los Rafecas normalmente abren la investigación de cualquier causa más allá de que les consideren que si un fiscal se lo pide. Acá Rafecas tomó una decisión política. Ahora, el fallo demuestra con toda contundencia y con argumentos, está en internet, lo pueden leer, que la denuncia de Nisman no merece ninguna investigación porque no hay ningún elemento serio para investigar. Bueno, esto ahora está por caer el juez, ya está procesado, creo que está procesada Cristina Kirchner, sí. Inclusive le han hecho una denuncia por traición a la patria. Sí. Bueno, soy muy crítico del gobierno anterior, pero lo que está ocurriendo en el uso de los jueces es una aberración, porque desde ya que aunque no nos pase al resto, porque muchos dicen, bueno, si le pasa a uno al lado tuyo, cuidarte, tenés que defenderlo porque te puede pasar a vos. Puede pasar, Bertolt Brecht. Claro. Pero aunque no nos pase, el avalar eso es de alguna forma ser cómplice. De alguna forma decir, bueno, con esto se hace lo que a mí no me interesa, como también lo de Milagro Sala. Sí, claro. Es que antes podíamos hablar de modelo de país, y ahora, en el gobierno anterior podíamos discutir qué modelo de país queríamos, con qué desarrollo, con qué distribución. Ahora se complicó un poco. Ahora tenemos que salir a defender la democracia, ese es el drama. Pues no sé si tanto, ahí tengo no sé si está la democracia en juego, acá estamos hablando, por ejemplo, un minuto nos queda. Porque ahí es donde... Pero la división, la república, ¿no forma parte de la democracia? El hecho de tener un poder judicial independiente, ¿no forma parte de una regla de la democracia liberal? No, pero está bien. Lo que quiero señalar es viene, es una decadencia, no es que nació con estos 2 años, es una decadencia que viene. También estaba el gobierno anterior. Alfonsín juntó a los que le hicieron el juicio a la Junta de los excomandantes en Olivo para pedirle que en el fallo, esto lo cuenta Nino en un libro. Nino fue el principal asesor de Alfonsín en materia de suma, un tipo muy respetable, y lo reunió en Olivo, la Cámara en secreto, clandestinamente, todos, D'Alessio, Valer Garao, Salañán, todos fueron a discutir con Alfonsín el fallo. Alfonsín les pedía que condenaran a los excomandantes, pero no a los oficiales que siguieran, intermedios, y los jueces le dijeron, no, saca una ley si vos querés, una ley de amnistía, nosotros no lo vamos a hacer. Nosotros vamos a poner que hay que condenar y hay que investigar al resto. Bueno, pero ¿qué quiero decir? Que ya Alfonsín lo reunió en Olivos, a escondidas. Esto estoy señalando. Quiero decir... es más viejo que la espalda. Después se agudizó con Menem y después siguió. Y el gobierno anterior también hizo eso. El gobierno anterior hubo el fallo de Ollarvide, cerrando la causa de enriquecimiento ilícito de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. No digo que estoy hablando de la causa en sí, sino que ese fue claramente un fallo. El fiscal no apeló ese fallo.
quedó cerrado por falta de apelación de la Fiscalía, que la Fiscalía estaba porque se investigara. Bueno, a mí me van a condenar por termino. por pauta publicitaria. Lo hablamos en otro momento. pero el gusto que siempre da de tenerte, porque sale tanto jugo de tu morera. Así que, de veras, y es linda la discusión, esto es lo que nos hace falta. Yo no me quiero quedar con la última palabra tampoco. Esperemos encontrarnos en el movimiento nacional. Ahí está, vamos, por lo pronto el 29. El 29 en el Congreso. Siempre nos vemos en la calle con Sí, Luis, yo también lo he encontrado muchas veces. Así que Luis Zamora, gracias por estar con nosotros. Vinieron la Asociación Cafecitos en el